Y ahora sí estamos en comunicación con Sergio Berenstein. Él es politólogo, analista político. Presenta su nuevo libro, La primera revuelta fiscal de la historia, la 125 y el conflicto con el campo, como lo anunciamos al principio del programa, de la mano con acá nuestra compañera Elisa Peirano. Así que muy alegremente te damos la bienvenida, Sergio. Mi nombre es Ángeles Sanz. Bueno, gracias por esta comunicación. Entenderás que todo el equipo de Citas estamos de fiesta con esta presentación de este libro. Me alegro, muy bien. Bueno, contanos un poco, ya que tenemos la oportunidad de hablar con vos, ¿por qué la 125? ¿Cómo fue tu experiencia con este libro? La verdad que esa fue una experiencia muy importante, en lo personal, en lo profesional y luego también intelectualmente, ¿no? Porque tuve la oportunidad de estar cerca de la mesa de enlace durante el conflicto. Pude hablar con protagonistas del gobierno en esa época también. Tuve acceso a información relativamente privilegiada y veía que esto estaba escalando y generando una situación inédita que nunca he visto en la Argentina. Como yo tengo formación de historiador, tenía la sensación de que era efectivamente un punto de inflexión, un hecho histórico, ¿no? Así que eso fue muy conmocionante en lo personal. Después, profesionalmente, la verdad que aprendí muchísimo, pude identificar debilidades y percepciones equivocadas de ambos lados. Es decir, este fue un conflicto que en buena medida escaló porque los protagonistas tenían visiones bastante equivocadas de lo que pretendía el otro. Y suponían los peores escenarios, ¿no? Que después en algunos casos se confirmaron, pero al comienzo no era del todo así, ¿verdad? Y por eso fue, creo yo, un desafío tan importante, primero entenderlo y después tratar de explicarlo, ¿no? Que es mi función. Así que, digamos, en ese momento yo dije, esto requiere otra clase de estudio. Participé luego personalmente en la elaboración de este plan alimentario. Previo hubo una mesa de diálogo muy interesante en la Facultad de Agronomía de la UBA, donde también se sentaron todos los protagonistas y volvieron a revisar todo lo que había ocurrido. La verdad que fue fascinante. Y bueno, con el tiempo pude empezar a investigar el tema, hablar con protagonistas, y empecé a escribir una cantidad de cosas hasta que por estas cosas de la vida me crucé con una especie de duende que me ayudó a terminar esto, a darle, digamos, formato del libro, a pensarlo de otra manera, ganar en calidad, en profundidad, que fue María Elisa, ¿no? Y con ella, obviamente, el libro tomó otra envergadura, otra escala, y terminó siendo lo que es. Jamás hubiera terminado, creo yo, la investigación y jamás hubiera publicado el libro si no fuera por ella. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Estaba hablando de vos. Acá el duende. Acá apareció la elfa. No. Sergio, me acuerdo en realidad le contamos a la audiencia que esta sociedad empezó en una conferencia que vos dabas sobre las imágenes de los políticos en el 2017, en marzo de 2017, en la ciudad de Carlos Casares. Y yo me acuerdo que te pregunté, cuando empezaron las preguntas, si ustedes como analistas políticos tenían en cuenta o en algún lado saltaba lo que había sido, a mi entender, como un despertar político de una generación, que yo en ese momento tenía 30 años, era una joven de 30 años, que es como que mi generación, digamos, de gente joven agropecuaria viviendo en el interior, relacionada con el sector, de repente como que se había conectado con algo que se llamaba la política, que hasta ese momento teníamos nula o cero conciencia, ¿no? De quiénes eran nuestros senadores, de quiénes eran los diputados, o sea, no teníamos realmente ningún tipo de interés en la política. Nos empezamos a dar cuenta de que nuestra vida se iba a ver modificada justamente por lo que estaba por suceder, ¿no? Claro. Y mi pregunta fue si ustedes lo tenían bajo el radar, a ese cambio. No me acuerdo qué me respondiste. La verdad es que yo tampoco me acuerdo de te respondí, pero seguramente, digamos, yo había identificado, porque tenía como una especie de base de datos del conflicto y de los diferentes piquetes, los protagonistas y demás, y evidentemente había algo nuevo ahí. Esa cosa nueva tenía que ver
no solamente con algo generacional, sino sobre todo con una decisión de hacer público la voz de un sector que había estado como callado, curiosamente, ¿no? Ujú. Y no solamente en términos, digamos, específicamente sectoriales, sino en otros temas. Y ahí surgió justamente una de las paradojas que nosotros analizamos en el libro, y es cómo puede ser que un sector que es tan importante en la Argentina, que fue aún más importante en el pasado, nunca había logrado una organización, una representación proporcional a su importancia en la decisión política, ni eso, ni mucho menos ejecutivo, ni a nivel provincial, ni a nivel local. Por ahí había gente que tenía campo y sabía de campo, pero no el sector como tal, ¿no? Y eso, la verdad, que contrasta con otros países unidos como Brasil, ni hablar muchos países de Europa, Australia y demás, donde hay una representación muchísimo más nítida que favorece, por supuesto, al sector, que por supuesto también cuesta dinero y tiempo, pero que trae muchos frutos, ¿no? Y aquí como que el individualismo del productor rural promedio, o en todo caso su inversión en instituciones a nivel local, las cooperativas, las sociedades rurales y otras organizaciones del sector, los grupos CREA y demás, eso, digamos, generaba una confianza, pero siempre dentro del sector, ¿no? Cuando se trataba de discutir política, ahí en general había como una especie de autolimitación. Y eso, la verdad que siempre me sorprendió, me sigue sorprendiendo, porque la verdad que no está del todo eso, digamos, corregido en absoluto. Y creo que es uno de los temas que indudablemente el sector debería por lo menos revisar, ¿no? Ujú. Hola Sergio, Paola, ¿cómo estás? Hola, Paula. ¿Y por qué 10 años después de la resolución? ¿Qué pasó? ¿Había algo en especial que te llamaba la atención y por eso surgió la idea de escribirlo? ¿O tuviste que pensarlo mucho? La verdad que yo tenía tengo enorme interés en el tema, en el sector, en las otras manifestaciones de participación política o pública, ¿no? Como vimos en el caso Vicentín, o en cuestiones que de alguna manera derivan de la 125, como fue la red de fiscales, que en la elección del año 2015, creo, tuvo un rol fundamental para garantizar la transparencia del proceso electoral, no solo, pero fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Me interesa muchísimo eso, pero tenía otros libros que estaba haciendo, ¿no? Estaba investigando algo sobre narcotráfico, tenía un libro del 2014, tenía un proyecto más de los temas institucionales, que son los que originalmente a mí más me interesan, y bueno, saqué un libro con Marco Buscay al respecto, para decir, entre el laburo, la vida, la familia, los viajes Claro. y los otros proyectos, iba acumulando material, iba leyendo, escribía algunas cosas, pero era como nada, esos proyectos que te quedan ahí, y nunca tuve como la oportunidad de cuajar todo en un libro, ¿no? Por eso fue tan importante la aparición de Elisa, porque fue ella la que más empujó. La verdad que fue impresionante la paciencia que me tuvo, el tesón, y bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Gracias a ella. ¿Y qué pasó cuando asumió Macri? ¿Pensaste que el libro iba a quedar en la nada, que iba a haber alguna diferencia a lo que habían escrito? No sé, ¿pasó algo diferente? ¿O pensaste que tenía que salir igual y por eso le siguieron metiendo? ¿Qué pasó? Bueno, si la hipótesis que nosotros desarrollamos en el libro es cierta, y esto que fue, que se trató de la primera revuelta fiscal y que esto cambió la cultura política, por lo menos en parte, ¿no? Que tuvo un impacto de corto plazo, pero va a tener otros de mediano y de largo. Digamos, la coyuntura del gobierno de Cambiemos no iba a modificar mucho esto, al contrario. En todo caso, podía ser una oportunidad para que se consolidaran algunos de los valores que surgieron de la 125, como el reclamo de más república, de mayor institucionalidad, de más federalismo, de limitaciones al poder ejecutivo, ¿no? Todo eso surgió de ahí. Y no es la primera vez que la Argentina tiene hiperpresidentes, pero muy pocas veces hubo un reclamo tan claro a un gobierno limitado como fue la 125, y eso se instaló en la Argentina. Uno ve ahora las marchas que sistemáticamente, por ejemplo, en los últimos meses estamos observando, que siempre hay temas de coyuntura. Fue Vicentín en su momento, la cuestión de la impunidad, la corte, ahora esta locura
el novio, ¿no? Siempre hay algo que la alimenta, pero bueno, hay otra marcha organizándose para el 8 de noviembre, que es acá, porque fue el cacerolazo aquel del 2012, ¿no? Uno de los primeros, a Cristina. Todo eso, de alguna manera, tiene los valores que nosotros encontramos en la 125, ¿no? Que surgen de ahí. Yo creo que, la verdad que la experiencia de Cambiemos para mí fue muy frustrante en múltiples dimensiones y también enriquecedora en otras, porque te muestra los límites, ¿no? De lo que es un triunfo electoral que no termina institucionalizado en buena medida porque hay, como ocurrió con el campo tantas veces, ¿no? Hay una visión negativa de la política. Bueno, la política es lo que es y efectivamente cambiarla es muy difícil, pero negarla implica fracaso. Y yo creo que es una de las cosas que tiene en común la experiencia de Cambiemos y la historia del sector agroindustrial, que por no hacer política está pagando un precio espectacular de su renta, que se transfieren a sectores urbanos, cosa que no hay por qué lograrlo de este modo, se puede hacer de otra manera mucho más creativa, con juegos donde todos ganemos, no como pasa ahora, que pierda el campo para que tampoco gane el poblador de las grandes ciudades, que tampoco está bien, estamos todos mal, ¿no? Sergio, déjame hacer el comentario de que cada vez que yo te decía, ahora nuestro libro, porque, o sea, pasamos el triunfo de Macri, la derrota de Macri, la llegada del COVID, la no llegada, o sea, cada vez que pasaba algo así medio, yo decía, ahora el libro no va a tener relevancia. Y me acuerdo que vos siempre me decías, no te preocupes que va a tener, o sea, como que tus faros eran tanto más largos que los míos, y de alguna manera como que me enseñabas a decir eso, ¿no? Que era, o sea, digamos, el análisis que hicimos del 2008 es mucho más amplio y mucho más dental que las coyunturas políticas, a pesar de ganar o de perder elecciones. Y eso es algo que yo creo que fue uno de mis grandes aprendizajes. Si la hipótesis es cierta, Lisa, entonces, digamos, las coyunturas pueden ir y venir, pero los temas estructurales están siempre, ¿no? Y este es un tema estructural. Yo creo que esa experiencia del 2008 cambió la cultura política. La grieta, la última grieta, esta grieta horrible que tenemos, surge ahí. Recordemos, la cámpora surge ahí, la lucha contra los medios independientes surge ahí, Carta Abierta surgió ahí, ¿verdad? Y yo creo que, digamos, el kirchnerismo redefinió su identidad en el texto de la 125. Y de alguna manera lo capitalizó políticamente mucho más que Campo, curiosamente. Claro. Eso también es un aprendizaje. Las coyunturas críticas afectan a un solo sector, afectan al conjunto de la sociedad y al sistema político. Entonces, siempre estaba convencido de que íbamos a tener nuevas manifestaciones de estas consecuencias de la 125, porque era indudable que había modificado, digamos, los elementos vitales de un sistema político que funciona muy mal, pero que estos son como coyunturas que lo reinventan, ¿no? Bueno, por eso vamos a seguir, creo yo, más de lo mismo mucho tiempo, hasta que tengamos otras coyunturas o tal vez soluciones a esto, ¿no? Hay maneras de, naturalmente, evitar que esta grieta siga, lamentablemente, dividiendo a la sociedad argentina, justamente con esquemas que promuevan la cooperación y donde todos ganemos. Sergio, volviendo un poco a la 125 y a esta forma de hacer pública la voz del campo, ¿cómo ves vos 10 años después esa voz del campo en estos tiempos? ¿Qué quedó de aquello que fue, como vos decís, ¿no? La puerta de entrada o el inicio de un montón de formas de manifestarse y de hacerse pública una voz mayoritaria? Hoy, ¿cómo analizás esa voz? Bueno, primero, ¿qué salió mal, ¿no? Siempre hay que pensar que todo el mundo quiere lo mejor, pero no lo logra cuando uno ve resultados. Participemos electoralmente, ¿no? Y surgió la idea de los agrodiputados, de los agrolegisladores, ¿verdad? De meterse en la puja política, como la primera elección siguiente fue legislativa, ¿verdad? Hubo una energía participativa espectacular, ¿no? Y de hecho esa fue una elección que perdió el kirchnerismo, ¿sí? Incluso en la provincia de Buenos Aires. En el sistema político argentino, que es hiperpresidencialista, el papel de los parlamentos es súper acotado. Entonces, eso frustró a mucha gente, ¿no? Que pensaba que era básicamente esto, preparas todo, sembrás y cosechás, ¿no? No es tan fácil. La política es todo mucho más complejo, tiene sus vueltas, requiere profesionalismo, y las actitudes individuales que vos tranqueras adentro te hacen la diferencia,
En la política no, al contrario. En general te frustran y se requieren partidos, se requieren liderazgos, se requieren equipos profesionales para que les den sustentabilidad, perseverancia, paciencia. Los profesionales de la política tienen barreras de entrada muy altas para que el sistema sobreviva. Y bueno, y yo creo que eso generó mucha frustración. Yo creo que después con el triunfo de Cambiemos algo de eso cambió, porque incluso entraron los de Ángel y este mundo, y capitalizaron un poco, me parece, ¿no? Parte de esa energía. Pero claro, al margen de las retenciones fue un proyecto que quedó naturalmente frustrado, y el campo se encontró al final del gobierno de Macri otra vez con la cuestión de las retenciones y ahora aún con, yo creo, un diagnóstico más taciturno respecto de lo que le espera, porque sigue siendo el único sector que trae dólares al sistema económico argentino con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces yo creo que más que nunca acá el desafío es ya este régimen tan singular donde queda el debate. Bueno, el gobierno intentó bajar el precio en la mesa de enlace con la conformación de otro grupo, hay diálogo, es un gobierno que por lo menos no se niega al diálogo, y de alguna manera, digamos, comprende que no sirven las medidas así parciales, bajar 2, 3 puntos, no sirve de nada, y que está buscando de la vuelta, ¿no? Yo creo que no la encontró porque no asume que el problema es mucho más estructural, pero, digamos, evidentemente, de no dialogar, de confrontar, ahora por lo menos hay voluntad de diálogo, ¿no? Yo creo que no alcanza, pero es un paso. Me parece que es mucho más importante lo que el sector industrial puede hacer. Es obvio que es muy fragmentado, es obvio que es muy diverso, hay de todo, hay todo un tejido organizacional inercial que de alguna manera, si bien quiere arreglar las cosas, al mismo tiempo, como no se funde en algo nuevo, queda como limitado, ¿no? Digamos, el surgimiento de alguna institución que agregue todos los intereses del sector, me parece que es algo que está pendiente. Ojalá que haya un nuevo liderazgo que comprenda que lo único que sobrevive en el tiempo son las organizaciones, que cuesta armarlas, pero cuando las tenés, te dan una presencia extraordinaria, ¿no? Teniendo en cuenta, y creo que esto es clave, que la solución del campo no es decir, que depende de que otro sector se transformen en motores de crecimiento y de generación de divisas. Y la Argentina tiene en ese sentido un potencial enorme. Lo que pasa es que no están dadas las condiciones para que efectivamente esos sectores se desarrollen, la energía, la minería, la pesca, por ejemplo, ¿no? O la exportación de servicios profesionales. Todos algo exportan, ninguno compensa la importancia del campo. Entonces, hasta que no tengamos efectivamente una matriz más diversificada, que exporte, que sea competitiva, que tenga reglas de juego claras, bueno, el campo va a tener que seguir asumiendo esa responsabilidad. Por eso los ojos están puestos de la política, están puestos ahí. Bueno, el triunfo del campo o el éxito del campo es el éxito de la Argentina, no el éxito sectorial. Ese creo que es el gran desafío. Sergio, la última. ¿Quién va a leer el libro? Además de nosotras. La familia seguro, y en el caso de Elisa ya nos garantiza eso. Nosotras dos también. ¿A quién va? ¿A quién va? ¿O cuál es el comprador que ves que voy a la librería y elijo el libro verde soja? Bueno, la verdad que nosotros pensamos este libro para alimentar un debate que no se circunscribe solamente al campo, ni mucho menos, ¿no? Obviamente va a haber más interés en quienes comprenden más el potencial del sector, la riqueza de la vida rural, ¿no? Ahora, esto de la pandemia, vieron que hay como una especie de furor por vivir en pueblos chicos. Bueno, bienvenido sea, ¿no? Se va a descubrir toda una calidad de vida que tal vez en las grandes ciudades, en el medio de la vorágine, no. Yo creo que ese es el público más evidente, pero aspiramos a que esto alimente un debate mucho más amplio y que lo leen bien, obviamente, lectores interesados de las ciudades, obviamente también la clase política, sectores que alimentan el debate público y tal vez tengan todavía, y esto es medio curioso, ¿no?, muchos prejuicios respecto del campo, pero eso ocurre. Gente inteligente, bien formada, educada, sigue sin comprender lo que esto significa y parte de supuestos que son totalmente anacrónicos, hablan de oligarquía, por ejemplo, cosas por el estilo, ¿no? O sea, ignoran lo que pasó en el sector por lo menos de la década del 60 en adelante, ¿no? Y yo creo que eso no es algo menor, hay un desconocimiento muy, muy notable y que le quita riqueza al debate. Así que ojalá que
el libro sirva para eso, ¿no? Que lo lean, si lo compran mejor, pero por lo menos que lo lean muchos, porque Claro. me parece que hay riqueza ahí para que Argentina mejore y podamos entre todos encontrar soluciones. Tal cual, Sergio, déjame agregar y contarle a la audiencia de que abrimos una página de Facebook que se llama La Primera Revuelta Fiscal, para que la gente que tiene guardados los panfletos, como me pasaba a mí, porque cuando finalmente decidimos trabajar juntos, yo agarré mi sobre que tenía guardado con todos los panfletos que no sabía qué hacer con ellos, y sentía como que lo estaba poniendo al servicio de esta idea, de este proyecto. Así que invitamos a todos aquellos que tengan algún recuerdo de prensa o de esos panfletos que se repartían al costado de la ruta, que lo quiera subir a internet, lo puede hacer en la página de Facebook que se llama La Primera Revuelta Fiscal. Así que bueno, muchas gracias, Sergio, por esta comunicación. Interesante hablar de este tema. No, gracias a ustedes y nada más, gracias a vos, Elisa, por la paciencia y la perseverancia. Ya estoy pensando en otro libro para hacer con vos. No, mentira, no hay problema. Mirá que todas las declaraciones que hagas al aire después serán usadas en tu contra, ¿eh? Bueno, no, fue una muy buena experiencia. Invitamos a todos a la presentación formal por Zoom, ¿no? En este contexto particular, el martes 20 de octubre a las 18 horas. Sí, vamos a publicar, creo que hoy o mañana, ya el link para entrar, que creo que va a ser por YouTube, pero es lo mismo, digamos, se puede entrar por cualquiera de los lados, porque diría que todo el que esté interesado pueda, obviamente, participar. Uh-huh. Va a estar Luis Majul, que ayudó mucho, porque la editorial Margen Izquierdo es la editorial de Luis, y la verdad que fue crucial en el apoyo que nos dio durante todo el proceso, y va a estar en la presentación como, ocupando el rol que también ocupa él, ¿no? Como coordinador y ayudándonos a responder las preguntas clave. Uh-huh. Así que bueno, va a estar lindo el 20. Ojalá que nos puedan acompañar. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, hasta próximamente, hasta el próximo libro. Un beso grande, gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Así pasaba este analista político que escribió un libro, Sergio Berenstein, junto con María Elisa Peirano.